la iglesia de ustedes, que esa es la verdadera. Estamos hablando de la iglesia universal del Señor. Quisiera hablar algo muy concreto. ¿Qué exactamente estamos equivocados? En las costumbres, en las prácticas. Es más claro y más común, y muy común. El Papa. ¿Estamos equivocados con el Papa? No, pues usted está diciendo, o sea, que es la diferencia. O sea, no hubo un Papa en el principio. El Señor Jesucristo no fue Papa y no puso a Pedro como Papa y no hubo Papa después de él. Esa es una distinción. Sea lo que sea, de donde vengamos, de la dominación que sea, no le hace, ¿me entiende? Ahora, otra de las, el pueblo judío siempre ha servido a un Dios. Ese Dios dejó su gloria y se humanó, ¿sí? Por eso dice aquí Dios entre nosotros, que la palabra Emmanuel significa concebirá una virgen. Esa era la señal, ¿me entiendes? De que Dios iba a venir a la tierra a través de la concibación de una mujer pura, ¿sí? Bueno, María, después de que tuvo a Jesús y pasó lo que todas las madres pasan, después de la 40, llegó a conocer a José, porque Jesús tuvo 4 hermanos y varias hermanas. La Biblia no nos habla de cuántos hermanos, de cuántas hermanas tuvo, pero sí nos habla de 4 hermanos que tuvo Jesús. No tiene nada que ver con lo que es la iglesia de Cristo, ¿no? No, pues es lo que yo quiero que hagamos, porque cuando yo le hablo, cuando yo le digo, sí, cierto, somos católicos, entonces dice, va a brindar, y no es que no somos católicos como usted. ¿Por qué? Porque es que tenemos que dividir o entender que la palabra católico significa ¿qué? Universal. Se está aplicando a la iglesia universal de Jesucristo. No a la actualmente. No a la actualmente. O sea, en otras palabras, usted se considera como católico, pero no de la no de las prácticas que tiene. No, Román. Exacto. Esa es la distinción. Yo tengo una pregunta, probablemente ya se está terminando el tiempo, pero ¿usted puede decirnos cuáles son los hermanos de Jesús? Sí, vamos a leerlos ahí en los evangelios. Ese viene siendo otro tema. Sí, viene siendo otro tema que no sé si podemos platicar en otra ocasión. Ahorita únicamente lo que vamos a ver va a ser los temas que tenemos ahí, porque el tiempo. Sí. El tiempo ahorita le doy la cita bíblica. Se nos hace. Yo se la voy a contestar antes de que usted me la dé. Yo pienso que los hermanos de Jesús somos todos nosotros. Pues sí, pero yo pienso que no necesito una cita, simplemente yo lo tengo, yo pienso que todos mis hermanos lo podemos tomar así. Pues, todos nosotros somos hermanos e hijos de Jesús. Oiga, está bien, es buena su mentalidad, pero la Biblia nos habla específicamente de que tuvo 4 hermanos, de hijos de José e hijos de María. Hay que saber, hay que entender. En otro tema, cuando hablemos de los hijos de María, no sé si ustedes quieren, podemos hablar de los que dicen que son hijos de María, a ver si es cierto. Pero ahorita nos vamos a salir del tema si hablamos de eso. Lo que tenemos ya pronto es el. Sí, está bien. Entonces, aclarando. Mire, aclarando de eso del católico, hay iglesias hoy cristianas, ¿verdad?, que usted puede leer Iglesia Universal de Jesucristo. Y usted, que ya conoce que la palabra católico significa universal, usted puede decir, mire, ese es católico. Y a la misma vez, ¿verdad? Pero estamos hablando de la palabra católico empleándola universalmente, no en cuanto a las tradiciones o las costumbres no se trata de eso. No se trata de eso. En Brasil surgió la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, pero ¿dónde viene? Pues viene fundada por un hombre. Entonces la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la fundó Cristo. Yo mejor 1000 veces prefiero permanecer en esa iglesia que Cristo ha fundado y no en un hombre o una mujer que ha fundado una secta o un grupo que viene hablando con la Biblia. Quiero decirle algo, le vuelvo a repetir, y yo creo que el hermano Marco y todo. El único hecho de que nosotros tengamos como la iglesia del Dios vivo, yo se lo dije a los que hablaban en aquella ocasión, no quiere decir que nosotros, ese es nuestro lema, no, eso lo tenemos únicamente porque tenemos que tener un nombre ante el gobierno, pero nosotros lo que nos basamos es a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, si usted lee de Génesis, Apocalipsis, jamás vaya que el Señor Jesucristo, que fue el que verdaderamente habló, dijera, ¿sabes qué? Tú tienes que ser, y usted lo leyó ahorita de Pablo de Apolos, dijo, la iglesia de Cristo. ¿Se me entiende? Entonces, tenemos que representarnos con un nombre, porque tenemos que tenerlo, pero no somos de ese nombre. ¿Se me entiende? Simplemente lo tenemos que tener, porque lo tenemos que tener ante el gobierno, pero simplemente nosotros nos regimos por lo que la Biblia dice. Sí, pero hay que entender. Los hombres a quienes se encargó de otra iglesia, ya son los que hay que aprenderlos. Porque les dijo, así como a mí me enviaron, los envió a ustedes,
Entonces a esos que envió Cristo, a eso hay que hacerles caso, ¿no? Cualquier pastor que anda Ya, con esto, nomás, Exacto. un minutito. Porque mire, si en realidad vemos de dónde fue donde surgió la iglesia, la Biblia dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. El Señor no vino a usted. Está hablando de los judíos. Okay. Entonces de ahí partió. Los cristianos eran judíos, no eran, dice la Biblia, que después a nosotros somos los gentiles. Dice la Biblia, dice, yo tengo otras ovejas que no son de mi redil. Y eso, Sí, eso usted y soy yo. son los que se salieron, Y algún día llegará la unidad. Juan 17:21 nos habla muy claro. Nada más, con el principio que ustedes tienen, que cada uno, si yo sigo la Biblia, yo sigo a la iglesia de Cristo. Cada persona sería una secta. Entonces, ¿para qué se reúnen en comunidad ustedes? Así de fácil. Cada uno. La señora que a ustedes los fundó, se dividieron porque no estuvieron de acuerdo. Y estoy seguro que después, alguno de sus hermanos de ustedes no está de acuerdo con la interpretación, porque son interpretaciones que ustedes dan. Yo sigo la Biblia. La Biblia siempre, si usted ha estudiado la Biblia, implica siempre una interpretación, porque si no, usted no sabe que cuando se escribe un documento se escribe con un estilo literario, como es el Apocalipsis, ¿no? O como es el Génesis. Entonces, implica una interpretación. Entonces, si yo digo, yo seguimos la Biblia, nuestro grupo sigue la Biblia, entonces yo le puedo decir, si yo estoy en su denominación, hermano, yo sigo la Biblia y entonces yo formo mi secta. Entonces va a haber tantas sectas como personas hay, porque cada quien va a decir, yo sigo la Biblia, la iglesia de Cristo. Entonces, así no, es que es verdad lo que está diciendo. No tiene sentido que ustedes tengan una comunidad. Nomás es como contestarle su pregunta. La Biblia dice, si alguno no habla conforme está escrito, dice que es porque. Y entonces la señora, que los grupos que se han diversificado, leen otra Biblia. Ahí está. Entonces, ¿por qué se separaron? Nosotros estamos separados. Y es como dice el hermano, nosotros no somos de la mujer de los apostólicos. Te vuelvo a repetir, nosotros tenemos ese nombre porque lo tenemos que representar. Es que ella les dio. no, que les dio a aquellos que... hermano, es que mire, yo quiero aclarar una cosa. Cuando yo digo que soy católico, yo no me estoy identificando con ustedes, porque yo no practico lo que ustedes hacen. Es distinto. Ahora, usted me preguntó, hermano, pues ¿de dónde viene usted? Dije, pues ¿cómo le explico al hermano dije, bueno, pues del apostólico. Y ahí ya me tiene pegado, ya no me quiere despegar de ahí. Ahora, no porque le dije que era apostólico, no me pegue con ella tampoco. O sea, yo no me identifico con ella, no venimos de con ella, no es... Cada quien hace lo que... No, es que estamos hablando del verdadero fundamento de la iglesia. Entonces, el verdadero fundamento de la iglesia es Jesucristo. Entonces, Dios, gracias a Dios que es tan bueno y tan sabio, nos ha dejado un manual que es la palabra de Dios. Ahora hay muchas interpretaciones, como dice el hermano, y está correcto, por eso hay tantas iglesias y tantas denominaciones. Pero la pregunta, bueno, Dios, usted le ha dado la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad del razonamiento para que no nos estén dando tole con el dedo, para que cuando nosotros paguemos nos den cambio, sabemos, esa lógica se necesita para, por ejemplo, en un tema muy sencillo, ver en la palabra de Dios. Sí, un poquito más, no, ya creo lo último, hay que entender lo que dice que es el manual. El manual, ¿quién fue el que lo declaró que era palabra de Dios? La iglesia católica. Y católica romana. Ajá, la iglesia católica declaró lo que eran los 27 libros del Nuevo Testamento y los 46 del Antiguo Testamento. La iglesia los declaró porque había el evangelio de, no sé si ustedes estudiaron, había el evangelio de Tomás, el protoevangelio de Nicodemo, el evangelio de Santiago. Había muchísimos libros en aquel tiempo, había muchísimos libros. Entonces la iglesia, durante un estudio, casi 300 años de estudio, declaró cuáles eran libros inspirados por Dios y cuáles no. Y en el año 397, en el Concilio de Cartago, declaró oficialmente que ya no había ningún otro libro inspirado por Dios. No había ningún otro libro y se cerró el canon. Entonces, en aquel tiempo
se dejó aparte lo que era la didaje de los 12 apóstoles, o la didaje de los 12 apóstoles, que era un libro contemporáneo del Apocalipsis. La iglesia lo declaró y de ahí pues, todos los grupos lo trae la Biblia. Ok, Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice en cuanto que la palabra de Dios es lo único libro. Entonces de ahí usted y yo nos vamos a usar quién es el que anda conforme, porque si esto estamos diciendo que esto es la verdad, que este manual o se ha declarado, me voy a inclinar por el lado de ustedes, que es la Iglesia Católica que ha dicho que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, ahora vamos a ella para ver si ahora usted en lo actual, a ver si yo hoy en lo actual y cualquiera hoy en lo actual vivimos conforme. Entonces, aclarando que Cristo fundó una iglesia, la Iglesia Católica, pasamos al siguiente tema. Amén. El siguiente tema es imágenes y ídolos. Amén. A ver, ¿usted? No, pues ahora le doy la... ¿Quiere agua? No, quite. No, quite. ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿15 minutos igual? Sí. Sí, estamos muy cortos Ya son las 12. de tiempo. Son 10 Son minutos las nomás. 12, santo es el Señor. Bueno, rapidito, usted, ¿qué en la Biblia en cuanto a las... A mí me gustaría que para quedar bien claro que en ese tema paráramos. Y si después quieren, pues nos juntamos y compartimos otros, porque no vamos a alcanzar. Y nos estamos quedando a medias. ¿Se me entiende? Entonces, porque por ejemplo, yo le tengo muchas preguntas a usted, pero por causa del tiempo, pues mejor me quedo así. Pero la cuestión es, para mí, es mejor dos temas que queden bien claros y no a mi manera mía, no a su manera suya, sino conforme a la Biblia dice, como dijo el hermano, como dijo usted. Y quedar bien claro, o sea, tenemos 5 temas y quedarnos hablando lo mismo, ¿se me entiende? Entonces yo para mí yo creo que concluimos con el tema de la imagen y ídolos. Si quiere agarre 10 minutos, yo no tengo que mucho tiempo, yo agarro también poquito tiempo y lo dejamos la media hora para preguntas, cuestiones y ya nos recogemos. ¿Cómo ven? Porque ya son las 12, ¿verdad? Sí. 12:05 y a la 1 tenemos que entregar aquí. ¿Sí? Y si quiere, hacemos otra fecha y le hacemos parte 2. ¿Qué tiene? Pues, y aquí está más interesante porque se está hablando de las cosas de Dios. Una novela. Parte 2. Amén. Sí. Y luego nos traemos. A ver, usted dice que tenía muchas preguntas para mí. No, pero es el primer tema, claro. pero ya. ahí lo paramos. ¿Qué van a dejar? ¿Qué van a hacer? No entendí. No, que le siga con el tema. Vamos a seguir con el segundo tema. ¿Por qué no aclara este para que se le aclaren sus dudas? Que sigan de las imágenes y ídolos se termina ya. Está bien, perfecto. Ok. De acuerdo. ¿10 minutos? Sí. 10 minutos. No tenemos que recoger aquí ¿Quién comienza? para limpiar. Sí, él empieza. Bueno, al hablar de lo que son las imágenes, tenemos que entender dos cosas. Primero hay que entender qué es adoración y qué es veneración, porque no es lo mismo adorar que venerar. Entonces este es un tema bastante claro con respecto a lo que son las imágenes. Encontraremos de que para hablar de este tema tenemos que conocer la mentalidad del pueblo judío, y de dónde fueron sacados. Entonces, conociendo eso, nos trasladamos a lo que es la prohibición de los ídolos o imágenes, como se les llama. Entonces, entendiendo esto, nos podemos aclarar que por qué la iglesia tiene imágenes y por qué todos los grupos, todas las personas usan imágenes, lo usan en el dinero, lo usan en la revista. Esas son imágenes, es una fotografía, imagen es una fotografía, un bulto, puede ser una imagen de bulto. Entonces, entendiendo esto, la Iglesia Católica nunca ha dicho que hay que adorar a las imágenes. Únicamente hay que venerarlas, hay que respetarlo como cualquier persona, hay que respetarlo. Ese es un respeto, no es una adoración. Entonces, en el pueblo judío, cuando salieron de Egipto, salió con una mentalidad que eran politeístas, porque en los egipcios tenían muchos dioses, entonces los pueblos salieron con esa mentalidad
que te querían ver a Dios visiblemente, querían verlo visiblemente. Y es por eso que empezaron a fabricar ídolos, Y es un ídolo de los que fabricaron un becerro de oro que encontramos en Éxodo capítulo, recuerdo, 32. Pero después, cuando Moisés baja con las tablas, en el capítulo 20, el versículo 3 y 4, encontraremos allá. Dice: no te hagas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua ni imagen alguna de las que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les des culto, porque yo, Yahvé, soy tu Dios muy celoso, castigo a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres. Entonces, entendiendo esto de que el pueblo judío se empezaba a hacer idolatría, recibe una inspiración Moisés y hace el decálogo, y se prohíben todo tipo de imagen de las que hay arriba en el cielo. ¿Qué sería en el cielo? Sería una imagen de un ángel, sería de un querubín, sería ¿de qué más? En la tierra, ¿qué sería? Sería de un becerro, de un toro, de un perro, de una serpiente, podría ser. Y se prohíben todo ese tipo de imágenes, se prohíben. Prohibido porque el pueblo las estaba idolatrando, lo quería hacer igual que Dios. Y eso lo encontramos en diferentes partes de la Biblia. Lo encontramos también en lo que es Deuteronomio capítulo 7, Salmo 135, Salmo 115. Encontraremos esa prohibición que en el pueblo tenían de adorar ídolos, y se prohíbe completamente todo eso. Pero el pueblo va cambiando de mentalidad, va cambiando mediante los castigos impuestos. El pueblo va entendiendo que existe un solo Dios, y es el que hay que rendirle culto. Después de eso, sabiendo de que el pueblo ya había cambiado de mentalidad, Dios manda hacer unas imágenes. Dios manda hacer imágenes. ¿Cómo lo sabemos? Vamos ahí mismo en el Éxodo capítulo 25, versículo 18. En Éxodo capítulo 25, versículo 18. Y aquí vemos cómo Yahvé, o como Dios, o como le dicen los demás Jehová, Dios manda hacer una imagen de un querubín. Dice, en el versículo 18, dice: asimismo hará 2 querubines de oro macizo labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. ¿Quién está hablando ahí? Le está hablando Yahvé, le está hablando a Moisés. El pueblo ya había cambiado de mentalidad, Y entonces le manda a hacer lo que antes prohibió, ahora se los manda a hacer. Pero no para que lo adoraran, sino para que los veneraran. Ahí encontraremos una de las imágenes que hay arriba en el cielo, una imagen de un querubín. Ahora veremos una imagen de las que hay en la tierra. Números capítulo 21, versículo 8. Y vuelve otra vez el pueblo a renegar de Dios, y Dios le manda un castigo, le manda serpientes venenosas que picaban y mataban a los cristianos. Y entonces el pueblo se arrepiente y le pide una intercesión. Va con Moisés y le dice que interceda ante Yahvé, y que le quite toda esa serpiente. Y es cuando Dios le habla a Moisés en el versículo 8. Dice: Moisés habló por el pueblo, y Yahvé le respondió: haz una serpiente de bronce, ponla en un palo, y todo el que la mire sanará. Entonces, ¿qué es imagen de la que hay en la tierra? ¿Dónde está la serpiente? Está en la tierra. Lo que antes se prohibido ser imagen del cielo, prohibido ser imagen de la tierra. Entonces Dios manda hacer estas imágenes. Y después esto va a ser una prefiguración de lo que encontramos en Juan 3:14. Y Jesús usa esta palabra: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado, para que todo el que mire crea en él. Entonces, pero después el pueblo empezó a
adorar esta serpiente, y después encontraremos en el libro de los Reyes que Dios la manda y la destruye porque el pueblo se estaba idolatrando. También encontramos en Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17. Versículo 4 y 5. Encontraremos allá. Dice, él sin embargo devolvió la plata a su madre, la cual separó 200 siclos para el fundidor. Este le hizo una estatua de madera cubierta de metal y estuvo en casa de Miquea. Así que Miquea tuvo una casa de Dios. También hizo unos muebles para sacar la suerte y unos idolitos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote suyo. Pues en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Ahí encontraremos de que en la casa de Dios había imágenes, no para adorarla, sino para venerarla, para respetarla. De ninguna manera la iglesia ha enseñado que hay que adorar a las imágenes, sino que hay que venerarlas. Jueces, ahí mismo, Jueces capítulo 18, versículo 30 y 31. Jueces capítulo 18, versículo 30 y 31 dice: los danitas reservaron un lugar para las estatuas de Jonathan, su hijo, descendiente de Gerson, hijo de Moisés, y sus hijos después de él fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta que la población fue desterrada del país. Colocaron la imagen que había hecho Miqueas, y allí permaneció mientras estuvo en Silo, la casa de Dios. Entonces, en la casa de Dios había imágenes. Y después después en la siguiente cita, que es en Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6. Cuando Salomón manda a construir el templo, manda a poner imágenes de cualquier cosa. Pone imágenes de, ahorita lo vamos a ver en capítulo 7, versículo 25, dice: el mar se apoyaba sobre 12 bueyes. ¿Qué son los bueyes? ¿Dónde están los bueyes? Están en la tierra. 3 mirando al norte, 3 mirando al sur, y las 3 al oeste. Después veíamos en el versículo 29, sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. En el templo de Salomón había bueyes, había leones y había querubines. Y también ponía algunos cosas de retrato de los que había en el templo, y ahí estaban en la casa de Dios. Entonces, en Marcos capítulo 12, versículo 15 al 17, encontraremos que en el tiempo de Jesús ya se usaban las imágenes. Y para ponerlo a prueba le sacaron: ¿es necesario pagarle el tributo al César? Y Jesús le dijo: saquen una moneda, ¿no? ¿De quién es la inscripción? Del César. Entonces dije: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No dijo de Jesús: hay que quebrar las imágenes. De ninguna manera dijo que hay que quebrar las imágenes, porque al tiempo de Jesús se usaban las imágenes. Imagen, lo que estaba escrito, y busto a lo que se llamaban a los de bulto. A eso se le llamaban busto en el tiempo de Jesús. ¿Qué dijo que era dos diferencias de adoración y qué? Y veneración. ¿Qué es veneración? Veneración es guardar un respeto hacia una persona o cosa. Eso es venerar. Sí. Bueno, los ejemplos que usó, por ejemplo, con excepción de Miqueas, que levantó un levita, hizo un levita que no era levita e hizo un ídolo, es de la idolatría en la cual el pueblo de Israel había caído, de haber perdido el mandamiento de no hacerse imágenes. El Señor es distinto. Usted ha visto
¿verdad? Casas que a veces usted llega y tienen un león ahí o dos leones en la puerta del cerco, que es diferente, es un adorno, es algo que tiene que ver, ¿verdad? Con, pues es un adorno para el cerco de la casa que se va a embellecer o lo que sea, y claro, uno no va ahí y se inclina o se da cosas, porque es un adorno. Las cosas que así hizo Salomón eran adornos, ¿verdad? No se adoraban, ni mucho menos se daba respeto, como dice usted, no se hacían ni las dos palabras, ni se adoraba, ni se respetaba, ¿verdad? Simplemente eran un adorno. Los querubines que el Señor tenía era un símbolo, que el Señor lo representaba, que a través de esos dos querubines, ¿verdad? En el arca del pacto, era donde el Señor se iba a manifestar o hablar al pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel se había apartado. Lo que el Señor proveía, por ejemplo, Levíticos, número capítulo 26 de Levíticos. Yo quiero ver un pasaje y quiero que veamos cómo Dios ha desprobado en cuanto a las imágenes. Levíticos capítulo 26, estoy en números, Levíticos capítulo 26, ¿sí? Les dice el Señor, dice en el capítulo 26 de Levíticos, dice: y no haráis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaráis estatua, ni pondrás en nuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy, dice la letra, Jehová vuestro Dios, o el Señor nuestro Dios. Entonces el Señor les dice que no te harás ¿qué? Ídolo, ni escultura, ni levantarás estatua, ni pondrás en nuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ellas. Esa es la provisión. Cuando el Señor mandó es distinto, es diferente. El Señor no les dijo que pusieran esas imágenes, o se hicieran imágenes, o se hicieran estatuas de cualquiera y que las pusieran en el templo. Fue distinto. Miqueas, el sacerdote, o allá donde vimos el levita, él había caído en una apostasía, en una desobediencia para el pueblo de Dios. Mire, vamos a Isaías, en el nombre de Jesucristo. Voy a enseñarle unos pasajes donde el Señor, es Isaías, no es Isaías, es Ezequiel, Ezequías, perdón. Está después está Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Ezequiel, sí. Vamos ahí a Ezequiel, aleluya. En el capítulo, llego ahí al capítulo, aleluya. Ezequiel, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ezequiel, a ver, deje. En el capítulo 8 de Ezequiel, andaba muy atrasado. Ezequiel capítulo 8. Capítulo 8 de Ezequiel. Voy a leer rapiditamente este capítulo. Si me pueden seguir con sus ojos en la letra. Amén. Aconteció que en el 6º año, en el mes 6º, a los 15 del mes, estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y cayó sobre mí la mano del Señor, y miré, y aquí una semejanza que parecía de fuego, desde donde aparecían los lomos hasta abajo fuego, y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de alambrar. En aquella semejanza extendió la mano y tocóse por las quejadas de mi cabeza, y mis